escúcheme esto, la asignación de Dios, aunque no nos guste, sucederán cosas que no estamos de acuerdo, pero debe de ser así. Que se levantó algo, una nación contra nación, vemos cosas, está establecido dentro de la palabra de Dios. Son profecías que se van a cumplir, está dentro de los designios. Usted no puede cambiar el rumbo de las cosas, de lo que ya Dios estableció. Ahora bien, usted sí puede cambiar todo lo que no le permite avanzar en Dios, todo lo que es negativo en su vida, todo lo que no le deja progresar, todo lo que quiere sacarlo del depósito, todo lo que quiere obstruir ese designio que es de Dios para su vida. Usted sí puede cambiar esas cosas. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Muchas veces tomamos decisiones a la manera de nosotros, a nuestros pensamientos, pero no son los designios de Dios. Por eso que a veces llegan los procesos a tu vida donde tú piensas que todo se ha terminado, donde todo se ha acabado, pero Dios te deja que tú pases esos procesos. ¿Por qué? Porque fuiste tú que te metiste. Pero hay procesos que son Dios. Dios es que te permite que tú entres a ese proceso. Pero cuando tú estás fuera de los designios de Dios y te sales de ese camino profético que está declarado en tu vida, tú comienzas a ver muchas dificultades donde te llevan a ti a menguar y a dudar de lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Nosotros vamos a traer una palabrita. El niño hablaba ahorita de la voluntad, hablaba de la voluntad de Dios y todo eso. Y eso va bien afín o alineado a lo que son los designios. Los designios de Dios para la vida del creyente y no creyente también. Vamos a ir leyendo, vamos a buscar el libro, en el libro, un segundito, de Romanos capítulo 8. Versículo 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Vamos a leer el 29 también. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias a Dios. Niño, hablaban ahorita, usted comenzó, mira, prácticamente como desglosando el mensaje. No sé si se dio cuenta, y era hablando de lo que los hombres a veces pretenden hacer, creyendo tener la razón en muchas cosas y justificándose, pero no entendiendo que hay algo de parte de Dios y es lo que se llaman los designios. Los designios, niños, son prácticamente la voluntad, o más bien el plan o el pensamiento de Dios para nuestras vidas. Designio de Dios es cuando Dios, acabamos de leer en Romanos 8, Dios tiene un llamado para alguien donde van a suceder cosas, y dentro de ese designio de lo que Dios estableció, muchas veces el hombre en sí no entenderá ni va a poder comprender el por qué suceden muchas cosas. Cosas las cuales a veces no tenemos el control, a veces no tenemos ni siquiera nosotros la voluntad de sujetarnos o de caminar en pos de ella, o activar lo que es la fe caminando bajo esa voluntad divina. La voluntad de Dios no es la voluntad del hombre. La Biblia establece, niño, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de perdición. Muchas veces nosotros queremos emprender algo, queremos caminar conforme a lo que nosotros entendemos, nuestros propios planes, nuestros proyectos, nuestros sueños, pero el sueño del hombre no es el sueño de Dios. Muchas veces, niño, las cosas van a salir contrarias y nosotros nos vamos a preguntar el por qué 1, 2, 3, hasta 1000 veces, tratando de buscar la lógica común, tratando de usar el raciocinio, tratando de buscar ese significado o entender lo que está aconteciendo, y no siempre vamos a entender. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve en voluntad humana. Dios no se mueve en voluntad humana. Lo que Dios estableció
debe de cumplirse y se va a cumplir, me guste a mí o no te guste a ti, niño. Lo que pasa es que creyendo nosotros que a veces cuando vamos caminando, el hecho de que nosotros vayamos, por citar algún lugar, digamos a Pensilvania, cuando viene a ver tú te estás moviendo en voluntad propia, tú vas a Pensilvania, las cosas no surgen como tú piensas, pero Dios nunca habló de establecer algo en ese lugar o esa región. A lo mejor tú emprendes un negocio, haces una estructura, un plan, planificas algo dentro de tu propia convicción, pero a lo mejor no es la convicción de Dios. Muchas veces los padres, niños, queremos ayudar tanto a los hijos que perdemos el sentir de las cosas y nos movemos en emoción propia. ¿En qué sentido? Obligamos a un hijo, obligamos a alguien a ejercer algo, ya sea a emprender una carrera. Me explico, no quiero decir que no esté bien que estudiemos, es prepararnos, capacitarnos para tener un mejor futuro. Pero a lo mejor la carrera, tú quieres que tu hijo sea un médico. Dios a lo mejor nunca en sus designios determinó que tu hijo iba a ser un médico. A lo mejor va a ser abogado. Pero nosotros queremos imponernos. A veces sabes que hay sueños, niños, de padres que llega la frustración porque quisieron alcanzar algo, ser alguien, ejercer algo, no pudieron lograrlo, pero queremos que nuestra descendencia sea el sucesor, pero el sucesor no siempre será dentro de nuestros hijos el que nosotros queremos. Es el que Dios determina. Ellos no van a caminar el camino que nosotros caminamos porque nosotros querramos. Es decir, está dentro de la voluntad y los designios de Dios. Lo que debe hacer el padre es instruir a su hijo, a los niños, en su camino para que el viejo no sea parte de él, mostrarle. Debe tener el consejo sabio, guiarlo hacia donde Dios quiere que el hijo llegue, que se desarrolle, no cohibiéndole, corrigiendo con corrección, o sea, con mano dura, pero no estableciendo nuestra voluntad, sobreimponiéndonos, porque te digo algo, pudiéramos hacer que el sueño de nuestros hijos se mate, o sea, se muera al igual que el nuestro, o podemos ocasionar algo donde se crea una rebeldía y el muchacho sale totalmente, niño, de lo que fue la voluntad de Dios, porque por el padre no saber manejar eso. Pero quiero que tú sepas que si está dentro de los designios, se va a cumplir de todas maneras. O sea, llegará, como quiera que sea, niño, al fin y al destino que le espera, porque así lo determinó Dios. Entonces, buscar la lógica humana de las cosas, tratar de entender, o una percepción humana, porque es lo que nosotros entendemos que es conveniente, no siempre va a resultar. No siempre va a resultar. O sea, yo no puedo establecer algo, una cosa, porque es lo que yo quiero y quiero que se manifieste. No siempre será así. El designio de Dios puede ser incomprendido para el hombre, y más cuando el hombre anda en su propio designio. ¿Cuál es el designio? Los designios de la carne. Designio de la carne, niño, como habla Romano ahí mismo, anteriormente la cita en el capítulo 8, pero versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oye esto, niño. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú vas a querer manifestar cosas conforme a lo que tú sientes con tus deseos, ya sean carnales, pasionales, o tomar decisiones propias. ¿Por qué? Porque es lo que tú quieres manifestar. Pero dice ahí que el Espíritu de Dios es que da testimonio a nuestra vida. O sea, pero es el que nos guía. Alguien que tenga el Espíritu, niño, aunque esté pasando la situación más difícil, no cuestiona a Dios. No cuestiona a Dios porque entiende que hay una voluntad que se va a manifestar. Está, claro, la voluntad permisiva de Dios, cosa que Dios te permite, está libre de albedrío, para que tú hagas lo que tú quieras. Pero dentro de su voluntad, el que está en el Espíritu entiende que lo que me ocurre, lo que me pasa a mi niño, es porque todo va a obrar para bien. Y si ha de cuestionar a Dios, es tratando de buscar, no sé, entender tal vez cuál es su voluntad porque no la ha entendido. Pero una vez que estando en el Espíritu la entiende, la acepta y asume su responsabilidad. ¿Por qué? Porque más ahora no vivo yo, ahora quien vive, vive Cristo Jesús en mí. Entonces, para yo reflejar a Cristo,
el mismo que vino y dio su vida aquí en la cruz del Calvario, el que vino al acto salvífico, porque había una voluntad para que todo hombre, todo aquel que crea en él, alcance la vida eterna. O sea, hablando de la salvación, debe manifestar lo que Jesús manifestó. Por eso cuando Jesús iba al Calvario, niño, él no fue le dijo al Padre al final, antes de ir a la cruz, cuando se sintió agobiado, se sintió cansado, cuando estaba orando, dice que se sintió solo. Imagínese la angustia que tenía Jesús cuando estaba llegando la hora. Pero ¿qué fue lo que dijo? Padre, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Porque ya cuando nosotros aceptamos, escúcheme esto, la asignación de Dios, aunque no nos guste, sucederán cosas que no estamos de acuerdo, pero debe de ser así. Que se levantó algo, una nación contra nación, vemos cosas, está establecido dentro de la palabra de Dios. Son profecías que se van a cumplir, está dentro de los designios. Usted no puede cambiar el rumbo de las cosas, de lo que ya Dios estableció. Ahora bien, usted sí puede cambiar todo lo que no le permite avanzar en Dios, todo lo que es negativo en su vida, todo lo que no le deja progresar, todo lo que quiere sacarlo del depósito, todo lo que quiere obstruir ese designio que es de Dios para su vida, usted sí puede cambiar esas cosas. Gloria a Dios. ¿Sí o no, niño? Claro. Mira que dice Proverbio 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos que dice la Biblia ahí, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Muchas veces tomamos decisiones a la manera de nosotros, a nuestros pensamientos, pero no son los designios de Dios. ¿Por qué? Porque por eso que a veces llegan los procesos a tu vida, donde tú piensas que todo se ha terminado, donde todo se ha acabado, pero Dios te deja que tú pases esos procesos. ¿Por qué? Porque fuiste tú que te metiste. Pero hay procesos que son Dios. Dios es que te permite que tú entres a ese proceso. Pero cuando tú estás fuera de los designios de Dios y te sales de ese camino profético que está declarado en tu vida, tú comienzas a ver muchas dificultades donde te llevan a ti a menguar y a dudar de lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Si podemos ver también Proverbio 16:3, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando nosotros comenzamos a presentarle a Dios y a encomendar a Dios las obras que queremos hacer y presentársela y decirle y preguntarle a ver si es la voluntad de Él que tú quieras hacer eso o si tú puedes hacer eso, porque a veces comenzamos a hacer cosas donde esas obras nos debían y nos quitan la comunión con Dios. Hay muchas personas que no son cristianos y no conocen de Dios, pero los designios de Dios lo alcanzan porque Dios tiene planes con ellos. Pero ellos se preguntan, pero ¿por qué mi familia está pasando por esta situación? ¿Por qué está pasando por esta enfermedad? Wow, pero la vida me ha tratado mal. Pero son designios de Dios, porque esos designios te van a llevar al camino y a conectarte con la verdad. Entonces esos son designios y propósitos de Dios que hay en esa persona cuando no conoce a Dios. Pero cuando usted conoce a Dios y tiene la licencia y el lugar correcto de tener una conversación en una intimidad con Dios, el deber suyo es preguntarle a Dios y encomendarle a Dios las obras que usted quiere hacer, para ver si Dios está de acuerdo, porque entonces, si no está en los designios de Dios, entonces tardará la promesa en tu vida. Amén. Seguimos. Wow, niño, eso está poderoso. Poderoso, poderoso. ¿Sabe que el Salmo
139 dice en el verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? O sea, dando a entender que hay gente, niño, que están pasando situaciones las cuales a lo mejor quieren correr, quieren dejarlo todo, quieren abandonar lo que sería el propósito de Dios para con su vida, por lo que están enfrentando en este momento actual, y no encuentran una salida, y la única salida o respuesta es salir corriendo. Quieren dejarlo todo, se han cansado, a lo mejor se cansaron de batallar, de luchar, se han cansado de esperar, como tú dices, una promesa, y la promesa no se cumple. Pero es que tú tienes que entender que el designio de Dios se cumplirá como quiera. Donde tú vayas, donde cualquier nación que tú emprendas un viaje, que tú creas como que ya te olvidaste, dejaste la asignación de Dios porque tú estabas en Guatemala y te fuiste, por ejemplo, a México, por decir. El Dios que está en Guatemala es el mismo que está en México. Y es el mismo que está acá. Y es un Dios omnipresente que está en todos los lugares. Y en su omnisciencia determinó que tú eres la persona elegida y escogida para que el propósito de Él, no el nuestro, porque ahí es que la gente nos equivocamos, para que su propósito se cumpla. Entonces, lo mejor y lo recomendable es, no entendiendo, caminando, lo mejor es que tú digas, sí, Padre, yo acepto la voluntad tuya, porque la voluntad de Dios se va a sobreimponer, porque hay un designio hecho para ti. Hay gente, niño, que dicen, bueno, yo quiero ver qué es lo que me conviene para mí y mi familia, pero en realidad hay que ver si es lo que a Dios lo que Dios quiere para ti y es lo que será de bien. Porque cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien, eso es a quienes han sido llamados conforme a su propósito. No es el propósito mío, es el propósito de Él. Y si yo amo a Dios, yo debo amar su voluntad. Si yo amo a Dios, yo no puedo cuestionar tanto. Lamentablemente hay algo que nos une y nos ata a un sentimiento, por ejemplo, de un familiar que Dios determina que su tiempo ya culminó en la tierra, niño. Y empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué se fue antes de tiempo? ¿Por qué ocurrió, Señor? A veces es necesario porque Dios lo que quiere salvar es su alma. Y si no ocurre en ese momento, el alma de ese familiar o de ese ser amado que tanto queremos puede perderse. Pero hay un sentimiento que nos agobia, que no nos permite ver la parte espiritual para entender y discernir cuál es el designio de Dios. Y ahí es donde nos convertimos almáticos, niños, por los deseos del corazón, lo que manifestamos, sentimientos de nuestra alma, y no estamos caminando conforme al Espíritu, porque no entendemos la voluntad de Dios. Créame, alguien dirá, es fácil para ti o para alguien decirme, está bien, era la voluntad de Dios, acéptalo. Porque a lo mejor no fue tu padre, a lo mejor no fue tu madre, a lo mejor no fue tu hijo, tu hija, la que partió con el Señor. Y yo tenía planes y propósitos. Yo estaba costeando tal vez la universidad, pagando una beca, porque tenía un sueño familiar que quería verlo realizado. Pero es la voluntad de Dios y no podemos ir en contra de ella. Es difícil, niño. Muy difícil. Porque a veces hacemos planes. ¿Qué es lo correcto, lo bello, lo hermoso? Tú planificas esa casa bonita, la familia, los hijos irán al college, a la universidad, se van a graduar, van a ser grandes profesionales. O a lo mejor tú quieres que tu hijo sea el pastor de la congregación, tú quieres que sea, no sé, alguien en una posición. Y a lo mejor los designios de Dios para con esa persona son otros. Es una, diría yo, una batalla que puede tener cualquier persona en cualquier plano de su vida. No entender muchas veces cómo funciona la voluntad de Dios, niño. Gloria a Dios. Seguimos en Proverbios. Proverbios 4:13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Santo. Tu vida es la palabra y el designio de Dios contigo. Es lo que te va a mantener vivo y de pie cuando tú haces la voluntad de Dios. Pero hay personas que tienen una asignación dada por el cielo, pero se han cohibido y no han querido accionar. Vemos un Jonás que Dios le da una palabra, pero se debía del designio de Dios. Se debía del propósito de él.
Entonces, ¿qué pasa? No sabiendo que Dios le dio esa palabra para llevarla a una ciudad donde estaba pervertida y caminando bajo una desobediencia que no le agradaba a Dios. Pero Dios usó a ese hombre, a ese profeta Jonás, para llevarle esa palabra a esa ciudad, para que esa ciudad, ellos tomaran una decisión y entraran en sí, y entraran como entraron en silicio, en oración, en un momento de arrepentimiento. Pero Dios está usando a Jonás, pero Jonás se desvía del camino. Hay mucha gente que tiene una palabra de Dios, que Dios le ha dado una asignación, pero se han desviado del camino, se han desviado de los designios de Dios, pero no sabiendo que quizás tú piensas, digo, ¿cómo yo lo voy a llevar esa palabra? Como pensaba Jonás. Esta gente son malísimas, esa gente matan hasta los niños, matan hasta la mujer embarazada. Pero Dios, el trabajo de Dios y lo que Él quiere es que estas personas sean salvas. Porque quizás Dios te dio esa asignación a ti y tú conoces a esa persona y tú dices, no, Él no se merece que le lleven esa palabra porque ha sido muy malo. No, no, no. Yo no vino por sano, sino por enfermo. Y tú tienes esa palabra que tiene que llevar tienes esa asignación donde se va a levantar una ciudad y un pueblo donde crecerán generaciones y generaciones que Dios quiere trabajar con ella para seguir cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra. Los designios de Dios son importantes, siempre y cuando tú hagas la voluntad de Él, porque entonces tú le vas a rendir cuenta a Dios cuando tú no comienzas a accionar en esos designios, ¿cómo puedo decir? En esa voluntad de Dios, en esa asignación que Dios te ha dado. No te sientas menos que nadie. Nadie menos aquí, todos somos igual ante los ojos de Dios. Quizá otros, tú lo veas que tiene más desenvolvimiento en medio de la palabra, pero aunque tú tengas poco, una palabra de parte de Dios puede cambiar una ciudad. Puede traer una ciudad, un arrepentimiento, puede traer una familia. Pero entonces tú te preguntas, bueno, pero vemos a fulano de tal que está predicando en grandes escenarios donde hay miles de personas. Pero tú te sientes, bueno, ¿cómo yo voy a llegar allá? No, no, tú no tienes que llegar allá. Con solamente una persona que venga a los pies de Cristo, a través de ti, hay fiesta en el cielo. Amén. Entonces, olvídate de que no te menosprecies tú, no te menosprecies de nada. Sigue creyendo y haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo ese designio que se te fue asignado para que la generación que venga siga predicando la palabra de Dios. Niño, el que entiende los designios de Dios no se autodescalifica. No puede tener un sentir de autoconmiseración para sí mismo, o sea, sentirse al menos, tenerse al menos, porque debe de entender que lo de Dios en tu vida se manifestará conforme al tiempo de Dios. Ser llamado para Dios, dice, lo que ha sido llamado conforme a su propósito, representa muchas cosas. Pero algo que he aprendido mientras escuchaba y he escudriñado mensajes parecidos a este, y es que ser llamado por Dios, hay un término que se utiliza de una palabra en el griego original que es kaleo, niño. La palabra kaleo, oye esta palabra, se usa para convocar o invitar a otros. O sea, convocar o invitar a otros. Esa palabra que se usa kaleo ahí, lo que está diciendo es que es una invitación, es un llamado de parte de Dios. Pero oye todos los sinónimos que tiene esto. Son palabras, dice propósito. O sea, que alguien que es llamado por Dios tiene propósito. Dice potencial, alguien que es llamado por Dios, aunque otros no vean lo que tú portas de parte de Dios, tú tienes un potencial, algo depositó en ti Dios que te hace diferente a los demás.
Dice, pasión. Alguien que tiene pasión por las almas, niño. Dios le pone una asignación es porque Dios sabe lo que porta por dentro y ama la obra. Tiene pasión, aunque se canse, aunque se sienta débil, aunque no quiera seguir más. La pasión que tiene por lo de Dios lo hará caminar en fe. Lo otro dice voluntad de Dios, que es lo mismo que estamos hablando. Designio, la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero dice también aquí, destino. Por eso le leía Romanos 8 también, 28 en el 29, que dice, lo que antes conoció ya lo predestinó. Hay gente que Dios lo llamó para este tiempo con una asignación específica y no se encuentra de que hoy quiero, mañana quiero, de que si siento, de que padezco. No, es que la voluntad de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque hay gente que fueron llamados como Jeremías, como dice el capítulo 1, versículo 5, perdón, verso 5, que, wow, cuando dice, no, porque yo soy un niño, o sea, yo no sé qué voy a hacer. Hay gente que se está preguntando, no sé qué voy a hacer, niño. Yo no tengo rumbo, no tengo dirección. Yo no entiendo el designio. Y él le dijo, antes que te formases en el vientre de tu madre, te vi, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a la nación. O sea, le dijo, yo pondré palabra en tu boca. O sea, hay algo, ya un designio, hay un diseño, hay un don, porque también es sinónimo de don. Escúcheme bien, don. Hay gente que tiene un don de Dios, que es un don, una gracia inmerecida, es el favor de Dios. La gracia es el favor de Dios para nuestra vida, pero un don es el favor de Dios, es una gracia inmerecida. Hay gente que no ha pagado nada, hay gente que no ha pagado el precio de nada y Dios lo equipó y le dio talentos, le dio dones, también sinónimo de talentos. ¿Por qué? Porque dicen, yo no sé cuál es el designio de Dios, pero tú tienes un talento para adorar a Dios. Tú tienes algo para dar a Dios. Dios puso dones en ti. Está la voluntad de Dios sobre ti. O sea, está una pasión de algo. Desarróllala para Dios. Que tengo un talento, soy adorador, no quiero, pero aunque tú no quieras, vas a terminar adorando a Dios con manos arriba, glorificando, exaltando su nombre, porque ya fue determinado. Dice Gálatas 1:15, niña, dice, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Wow. Hay algo que Dios se va a agradar de ti cuando tú estás en la voluntad de Dios. Pero Dios se agradará más cuando tú comiences a caminar en lo que Dios determinó. Aquella palabra profética que fue declarada para ti, para tu casa, para los tuyos. Y tú tienes que creerle en fe porque contigo es que Él lo va a hacer. Es caminando. Aún no veas el norte o el rumbo donde vas. El Espíritu de Dios te guiará. A lo mejor tú no ves el avance, pero otros ven el progreso, han visto en ti el desarrollo. El niño hablaba ahorita de transición. A lo mejor estás en una etapa, un proceso de transicionamiento, estás siendo transicionado, pero tú te sigues, tienes que dejarte seguir llevando por la voluntad de Dios. Tienes que entender que lo de Dios para tu vida se cumplirá en el tiempo de Dios, niño. Amén. También, mira, me llama la atención que vemos a Jesús, que ve dos hermanos, a Simón y a su hermano Juan, y le dice a ellos, y lo ve lavando la red, terminando de lavar la red, y le dice, mira, le llama a ellos dos y le dice, vamos a tirar la red, nuestra red, le dice él. Pero vemos a un Simón que le dice, hemos pasado la noche entera pescando y no hemos pescado nada. ¿Cuántas veces tú mismo le has dicho a Dios eso? Yo estoy orando y orando y no veo nada. Yo estoy caminando y no veo nada. Pero algo me llama la atención de Simón que le dice, pero en tu palabra tiraremos la red. En tu palabra, en tu voluntad, en la voluntad de Dios. No importa que tú te sientas que ha orado demasiado, que ha ayunado mucho, pero solamente ten paciente, sé paciente en Jehová. Y Jehová va a cumplir tu palabra. Lo que pasa es que a veces Dios nos está mordiendo y enseñándonos a esperar, porque las personas que son pacientes pueden ver el tiempo. Dios nos mordea para que seamos pacientes, ¿no es verdad? Pero ya cuando ya Dios nos mordea en esa área, ya las cosas no duran mucho para llegar. Porque ya tú sabes, Dios te enseñó a ser pacientemente. Y cuando tú eres paciente, vas a comenzar a ver el tiempo cumplir
de una manera que tú mismo te vas a decir, wow, pero ¿cómo llegó tan rápido? No, no, es que ya tú fuiste mordiado en ese momento donde tú dijiste, wow, pero he estado tanto tiempo y esperando y no veo nada. Lo que pasa es que Dios estaba esperando ese tiempo, esta transición de moldeamiento para poder entregarte lo que Él quiere entregarte. El Dios va trabajando área por área en tu vida. Tú eres un barro que Dios tiene que ir moldeándolo y alineándolo, arreglando todo. Dios es el mejor mecánico. Él comienza a alinear piezas en tu vida al pasito para que ya cuando llegue el momento de recibirte, ya tú tengas todas las piezas nuevas. Entonces, a veces queremos salirnos de los designios de Dios por la falta de espera, por el desesperamiento, por ver a otros que están creciendo delante de ti, primero que tú. Cuando ellos llegaron último, están adelante. Digo, pero eso tú tienes que entender que ellos tienen su diseño, tú tienes el tuyo. Espera pacientemente Jehová, porque quizás todavía no es el tiempo, pero el tiempo va a llegar, porque Dios no tarda su promesa, como muchos la tienen como tardanza. Wow. Amén. Niño, estar en los designios de Dios muchas veces es entender y permitir que de una forma natural las cosas surjan, que llegue el cumplimiento y que todo se dé conforme a lo que Dios quiere. Pero también eso se entiende que debe de haber también un esfuerzo tuyo en algunas ocasiones, como dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. O sea, debe de haber un esfuerzo también. ¿En qué? En fortalecer nuestra fe, en caminar, en creer, aunque otros no crean lo que Dios ha dicho de ti. Eres tú quien tienes que creer. Aunque otros no vean lo que tú estás viendo, tú debes ver más allá de lo que los demás ven. ¿Por qué? Porque hay un designio para ti que a lo mejor no es el mismo. Los hermanos de José nunca entendieron la revelación que José recibió, pero había un designio de José de parte de Dios que a través, a consecuencia de ese sueño, lo llevaría al palacio a reinar junto a Faraón para un día ser de bendición para sus hermanos, los mismos que lo tiraron en el pozo. Para Dios saciar la necesidad de todo un pueblo, de toda una generación, de toda una descendencia. Hay sacrificios y cosas en las cuales tú te vas a ver envuelto por caminar en el designio de Dios, por haber creído una palabra que te va a doler. Te va a doler y vas a tener que sacrificar a ese Isaac, hacer algo que te duela, pero es para que una descendencia, para que una generación, para que tu generación pueda ver los frutos. Hay promesas que a lo mejor tú no las vas a ver cumplidas, a lo mejor tú no vas a entrar a la tierra prometida, pero llegará otro, llegará un sucesor, llegará alguien que por el esfuerzo y el designio de Dios mismo se trazó el camino, se abrió el camino para que esa generación llegase y se cumpliese. A lo mejor nuestros hijos, tus hijos, son los que van a ver esa promesa que Dios te ha dado, pero tú eres ahora mismo el puente, tú eres la carretera, tú eres el instrumento que Dios está usando para salvar a toda una generación. Así que hoy te invitamos a que tú sigas creyendo, que te levantes del estado de ánimo en el cual tú encuentras, que si otro no ve que tú camines, que aunque las olas estén golpeando fuerte, aunque la tempestad, los vientos soplen, no ponga la mirada en el viento, no ponga la mirada en las aguas, ponla en Jesús, el que está en la barca, el que tiene el control de tu casa y para tu vida. Jesús te dijo una palabra, una promesa, te hizo un llamado. ¿Quién te llamó? Fue Dios. A lo mejor hay gente, niños ahí que no están creyendo ni en el llamado mismo de lo que Dios dijo, pero quien te llamó es el mismo que te capacitará, es el mismo que te dará las fuerzas y te ayudará a llegar al lugar donde ya Él dijo, porque el llamado lo hace Dios. El llamado no lo hace el hombre, no lo hace el jefe de tu trabajo, que a lo mejor te despidieron y ya tú dijiste, ¿cómo voy ahora a sustentar? ¿Cómo voy a financiar el proyecto de Dios? Bueno, si Dios fue que dio el plan, designio es plan, voluntad de Dios, Dios se encargará de suplir todo lo que Él ha dicho conforme a su voluntad. Tú solo sigue creyendo, levántate en el nombre poderoso de Jesús, acepta tu responsabilidad en Dios, entiende
que dentro de tanta gente, a ti fue que te escogió, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. A ti te escogió, está dentro de ese designio. Tienes un diseño que te hace diferente a los demás. Ese diseño causará a lo mejor el repudio de otras personas, simplemente porque la gracia de Dios está sobre ti, no porque tú hiciste nada, sino que otros ven en ti algo y desean lo que tú tienes. Y tú te preguntas, pero ¿por qué surgen situaciones que a lo mejor tú no entiendes? Es el diseño, son los designios de Dios, pero ese diseño te hace fuerte, ese diseño es que te hace resistente, ese diseño es que te dice que donde otros se rompen, tú no te rompes, donde otros se mueren, tú no te mueres, donde otros se secaron, tú no te secas, porque hay un diseño que fue hecho para ti, para resistir, que cuando pases por las aguas, eso te hará resistente, porque Él lo dijo que estará contigo cuando pases por el fuego. O sea, hay materiales que son hechos de diferente resistencia. La resistencia tuya va conforme al diseño, del diseño que se te fue dado para el designio. No sé si hay gente que están entendiendo lo que estamos hablando el día de hoy. Debes de entender que la voluntad de Dios se manifestará y que con ello está tu acción de fe y de creer. Sigue creyendo en ese Dios que es fuerte, maravilloso, el que no ha perdido todavía una batalla. Date una nueva oportunidad para creer. Date una nueva oportunidad para poder tirar la red, como decía el niño. A lo mejor no tienes fuerzas, pero acuérdate que no es con tu fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y tenemos el maravilloso Espíritu Santo que nos da fortaleza, que nos levanta, que nos guía, que nos instruye. A lo mejor te sientes que no estás capacitado porque no entiendes, pero Él te dará la enseñanza que tú necesitas. Él es tu maestro. Él es el maestro. Él es nuestra fortaleza. Wow, ¿a dónde me iré? Pero ¿a dónde iré? Dios mío, Padre, te pido por este pueblo, Señor, que tú lo levantes el día de hoy, que tú le des fuerza, que entiendan cuál es la voluntad, tu voluntad para con su vida, para los propósitos que ya, Dios mío, tú estableciste, para que caminen en fe conforme a lo que tú dijiste, Señor, lo que tú has trazado para su vida, que el designio tuyo se cumpla en la vida de cada persona que está conectado allí. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por aquellos que lo intentaron y se quedaron a mitad del camino porque les faltó fuerzas. Que se levanten en el nombre de Jesús, que entiendan que van a cruzar al otro lado, que van a llegar, porque el capitán de tu barca es Jesús y Él está en ella. Así que permítele al Señor que te restaure, que vuelva a levantarte, que vuelva a poner en ti la pasión, ese primer amor que en un momento sentiste por agradar a Dios, ese primer amor por ir detrás de las almas, por predicar ese evangelio. A lo mejor te maltrataron, a lo mejor te golpearon, pero la Biblia me enseña que no ha habido alguien que Dios haya llamado, que no ha habido un solo personaje, un hombre en la Biblia, el cual no haya sido perseguido, el cual no fue preso, estuvieron en la cárcel, fueron perseguidos, algunos fueron discapacitados, algunos murieron por la causa de creer en este evangelio. Bendito Dios, alabado sea el nombre de Jesús, pero está dentro del designio. Es el propósito eterno de Dios. Es allí, porque a través de ti muchos serán salvos. Tu casa y tú serán salvos por el designio que Dios estableció, por la promesa, el pacto que Dios ha hecho con tu familia. A ti te toca asumir esa responsabilidad, seguir creyendo y asumir lo que Dios dijo con carácter, con fe, con determinación, poniendo los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, pudiendo decir, como dice Filipenses 4:13, niño, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi diseño me dice que no me doblego, niño, aunque los vientos soplen fuerte y que no me rompa. Bendito Dios.